a empezar la grabación, así que nos vemos nuevamente una nueva semana de nuestras clases de óptica y física moderna. Ayer estábamos viendo, bueno, la clase anterior, no ayer. ¿Qué estaba diciendo? En la clase anterior estábamos partiendo con óptica geométrica, habíamos visto reflexión total interna, la ecuación para el ángulo de aceptación dentro de una fibra óptica. Y ahora vamos a continuar con lo que, lo que concierne con óptica geométrica. Vamos a revisar los fenómenos, los fenómenos ondulatorios que son más importantes para lo que corresponde a la luz. Reflexión y refracción en una superficie plana. Y apenas terminamos de ver esto, que va a ser muy breve, vamos a empezar con espejos y lentes y espejos curvos. Bien. Primero que nada, nosotros percibimos la luz de una forma particular. O más bien, no, de hecho es la luz. Si es que ustedes han visto cualquier fuente de luz, ustedes pueden darse cuenta de que la luz que provee se propaga radialmente. Se propaga hacia adelante, se propaga hacia atrás, se propaga hacia la izquierda y derecha y así, por todos los ángulos, llenando la casa con luz. Bueno, si es que se mira desde muy lejos, nosotros podemos tratar esta fuente de luz como un punto y podemos ver de que, bueno, si es que no tuviese límites espaciales, si no tuviese alguna, ¿cómo decirlo así? Si no estuviese limitada al hecho de que tiene que estar conectada en su base a corriente eléctrica, la podríamos ver propagando luz así, la dirección, así, radialmente. Esa es la palabra que estaba buscando. Y es precisamente lo que nos indica la figura 34.1. Los rayos luminosos se irradian desde un objeto P, desde un objeto puntual P en todas las direcciones. Ahora, nosotros usamos esta analogía también para referirnos a las cosas que no necesariamente emiten luz, pero que redirigen luz. Aquí yo tengo eh, una luz que hice a partir de tiras de LED. No espero de que todos estén familiarizados con lo que son las tiras de LED, pero sí, estas fuentes de luz que yo estoy dispersando mediante una mezcla de plásticos semitransparentes está emitiendo luz sobre mi cara y luego se está reflejando hacia el lente de la cámara que estoy usando para comunicarme con ustedes. De la misma manera que está este foco ahora reflejándose en más o menos este punto en particular dentro de la pizarra. Ahora, no tiene por qué ser una fuente de luz, puede ser un objeto simplemente, el que a la hora de encontrarse con un espejo, este espejo va a reflejar bajo la ley de reflexión, bajo la ley de reflexión, los rayos que este emite o que este mismo refleja en la dirección del espejo y luego el espejo va a reflejar estas rayos de vuelta. Ahora, quizás no se note mucho en la imagen porque es estática, pero los rayos que son reflejados por el objeto
claro, se dispersan, pero también si es que uno los sigue retroactivamente, dentro del espejo se forma una intersección de todos estos rayos en las que hay un punto P precisamente a la misma distancia de P en el espejo. O sea, que P fuera del espejo. Voy a buscar una simulación que tenía aquí. Aquí está. Ah, esa. Voy a cambiar la ventana que estoy compartiendo un momento. Ya está. Esta es una simulación en GeoGebra de cómo, cómo es que los rayos que inciden o que que produce un objeto forman una imagen dentro del espejo. De la misma forma que teníamos el ejercicio en el que, de la misma forma en la que teníamos el problema del pescado dentro del agua y que nosotros estábamos buscando cuán profundo era, en realidad o aparentemente, tenemos el objeto aquí. Ahora, la razón por qué estamos tirando estos rayos hacia así, hacia el espejo se va a hacer aparente. Voy a mostrar los rayos virtuales. Ah, si bien estos son los rayos reflectados, aquí solo los quiero poner más que nada para que noten, como siempre, como debería, que estos rayos siguen la ley de reflexión. Ahora, si yo quito los rayos incidentes y pongo los virtuales, así tengo que... Ahí. Podemos ver que los rayos reflejados, si es que los seguimos retroactivamente, forman una imagen. Ahora, ¿por qué los rayos incidentes estaban de esta forma? Porque, primero que nada, por límites de nuestro conocimiento, no podemos conocer cómo son los rayos hasta que conocemos la imagen. Nosotros, nosotros tenemos el entendimiento intuitivo de que la imagen en un espejo plano se produce a la misma sí, se produce virtualmente dentro del espejo a la misma distancia que la distancia del objeto al espejo. Entonces, más que nada, por efectos de esta simulación y por efectos de entender con tal de entender este entendimiento que tenemos sobre los espejos, es que nosotros seleccionamos esencialmente los rayos con tal de así, seleccionamos los rayos con tal de crear la imagen. Aquí tenemos dos rayos, los cuales, así. Primero, si seguimos, así, si es que vamos en el objeto desde abajo hacia arriba, tenemos este rayo que va desde el fondo hacia abajo y este, claro, se refleja hacia allá, pero así, el rayo virtual va dentro del espejo hacia su misma posición. Esa es parte de formar la imagen. Ahora, el rayo que va desde abajo hacia arriba, bueno, también va hacia abajo. Claro.
Ya puedo ver la lógica. Hay dos rayos, los cuales intersectan la misma posición, y si es que nos enfocamos en los de arriba, también tenemos este rayo que va desde arriba y este otro rayo que sale desde arriba, se refleja hacia abajo y se encuentra en la misma posición. Entonces, así, esto me hizo acordar, el proceso para encontrar una imagen, eh, por decirlo así, en lápiz y papel. Vemos aquí, tenemos el espejo y tenemos el objeto. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a necesitar una regla también. Esto como corresponde, tiene que ser una línea perfectamente recta. Si sale un poco mal, es de esperar. Esto es la pizarra, no es precisamente la simulación. Pero si es que tuviésemos que hacer esto en lápiz y papel, claro, no podemos crear imágenes más complejas que... No podemos crear imágenes más complejas que una flecha, más que nada porque simplemente se requieren dos puntos para eh, formar la imagen. Entonces, aquí estamos buscando encontrar los rayos que forman la imagen porque nosotros ya sabemos, así, nosotros ya sabemos dónde se forma la imagen. Entonces, nosotros seleccionamos dos puntos, los cuales sí, claro. Primero, es el punto en el cual el rayo reflejado va a ser así. Este punto y este punto, hay dos rayos virtuales los cuales llegan hasta este. Entonces, el rayo incidente. ah, Ok, ahora que me acuerdo, esto solamente funcionaba en los rayos, en los espejos curvos y en los lentes curvos. Porque ahí se puede seguir la convergencia, aquí no se puede seguir. Volviendo a la diapositiva. Aquí volvemos a revisitar un poco la refracción. Ahora, la imagen aquí se les debería ser familiar. Teníamos el ejercicio del, claro, del pez y de la profundidad aparente y todo eso. Ahora,
Si es que ponemos el pez, donde está el punto P, no por P, sino que por la convención. Nosotros teníamos dos rayos que teníamos que seguir. A ver. El problema después que estaba aquí en el ser, güey. Ah, no, este es el Semaski. A ver. Ah, gran óptica geométrica. Así es, aquí en esta diapositiva. Aquí está. Aquí en la profundidad aparente nosotros seguíamos dos rayos, ¿cierto? Seguíamos uno que venía desde el pez, se refractaba a través de el, se refractaba a través de la interfaz y llegaba al ojo, y otro que seguía desde donde iba el ojo en línea recta hacia donde está I', que es donde se forma la imagen virtual del, así, donde se forma la imagen virtual del pez. Ahora, las imágenes no se forman con un solo rayo, se forman con muchos rayos, los cuales eh, se refractan en diferentes formas para formar una imagen, o por decirlo, o más bien, se reflejan sobre todas las superficies para formar una imagen. Ahora, si es que tiramos varios rayos desde aquí, desde el pez hacia un poco más allá, esto se refractaría más obtusamente. El ángulo se abriría más, mientras este ángulo de aquí, el ángulo que se forma en A y B, a medida de que más obtuso es el ángulo refractado, es aún más obtuso. Entonces, si el ángulo, así, si este ángulo es cada vez más obtuso, el de refracción, los rayos, los cuales, así, los rayos los cuales son capturados por nuestros ojos y siguen en línea recta a través de la interfaz, van a hacer que el ángulo A, B, Y punto se vuelva cada vez más agudo, que es lo que está sucediendo en aquí precisamente. Entonces, si los rayos cada vez se refractan más obtusamente, así, lo que sucede es que el punto de origen de estos rayos refractados es aparentemente más cercano dentro del, bueno, es aparentemente más cercano. Entonces, si bien este efecto es muy imperceptible con los vidrios que solemos tener, que es un índice de refracción, sigue siendo muy similar al, o sea, a pesar de la densidad de su índice de refracción y claro, lo delgado que son, no nos permiten sentir el efecto de la reflexión que producen de gran manera. Aún así, el efecto que debería tener un objeto que está eh, así, un objeto que está al otro lado o dentro de un vidrio, es que nosotros percibiríamos de que está más cerca y por lo tanto también tendría una magnificación. Quizá la próxima vez que pasen por una feria y vean alguno de estos, eh, no sé si es que todavía los hacen. Yo recuerdo de que siempre habían artesanos los cuales tenían insectos, los cuales estaban atrapados dentro de resina. El efecto debería ser similar. Estos, eh, estos, eh, estos bichos se ven bastante más grandes de lo que son, dado de que están
metidos dentro de un medio el cual tiene un índice de refracción considerablemente más alto que el considerablemente más alto que el aire. Entonces, de esta forma, si es que no les gustan los bichos, les va a hacer un poco más, ¿cómo decirlo? Les va a ser más incómodo, quizá un poco intimidante. A los que les gusta, les va a permitir apreciar con más detalle la morfología de estas criaturas. Ahora, aquí hay algo que, así, así hay algo que creo que se debería haber mencionado en la diapositiva anterior sobre espejos, pero hay una, así. Nosotros como percibimos las imágenes, las hemos categorizado en el, así, las hemos categorizado respecto a cómo nosotros percibimos la luz, que eso sí es percepción, no es algo particularmente real. Es que cuando las imágenes son formadas por este procedimiento de seguir, así, de seguir retroactivamente los rayos que llegan a los ojos en línea recta hacia su fuente aparente, las imágenes que son percibidas de esta forma se les llaman virtuales, mientras que las imágenes, las cuales se forman mediante la convergencia de rayos, se llaman reales. De hecho, la forma en la que funcionan sus ojos, la forma en la que funcionan nuestros ojos, porque también tengo ojos humanos, la forma en la que funcionan es de que, voy a sacar la diapositiva aquí, es que esencialmente tenemos una membrana, una especie de lente aquí, la cual de hecho es blanda y se puede apretar o relajar para controlar el largo focal de nuestros ojos, que eso es algo que vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos esencialmente lo que podrían entender como un panel solar orgánico, que es lo que se llama la retina. Es una capa negra de lo que se llama técnicamente fotorreceptores. Es su trabajo receptar fotones y transformar estos fotones en energía eléctrica, en la cual esa, esta electricidad es llevada y transformada en información. Bueno, es llevada por el nervio óptico hacia el cerebro para que se transforme en información. Ahora, si yo tengo una velita aquí y sigo un rayo que va desde esta puntita aquí, se refracta dentro del lente y va hacia acá, y luego sigo un rayo que va desde la base de la vela, la sigo y se refracta hacia acá. Tengo la intersección, tengo una intersección dentro del ojo. Así. Y esta intersección es donde, esta intersección es fundamental para indicar de que una imagen es real. Eso sí, pucha. Así que más me faltaba era así el rayo desde el centro. Así es el rayo que va aquí y se refracta hacia el centro.
Bueno, hay una intersección, más adelante voy a tener claro, o más bien voy a recordar bien cuántos rayos y por qué puntos deben pasar, pero la idea básica para que se preparen para esto es de que para que una imagen sea real, esta se debe, los rayos deben in- ah, intersectarse, eh, así, los rayos de, bueno, no son los rayos que uno sigue retroactivamente, sino que de verdad hay rayos de luz los cuales se intersectan para formar esta imagen. Ahora, la imagen que se forma dentro de nuestros ojos está naturalmente invertida y son nuestros nervios ópticos los cuales están ordenados esencialmente cabeza abajo y así, dados vueltas de forma de que nosotros vemos, nosotros podamos ver el mundo como nosotros lo entendemos, con las cosas que están más cerca del suelo hacia abajo y las cosas que están eh, más lejos del suelo hacia arriba. Bueno, es simplemente por procesamiento por parte de nuestro cerebro para que nosotros podamos ver el mundo como es que es reflejado y no como los rayos se forman dentro de nuestra cabeza. La imagen que, así, la imagen que nosotros deberíamos recibir sin ningún tropillo por parte de nuestro cerebro estaría derechamente cabeza abajo y con la izquierda y derecha cambiadas. Ahora, volviendo a la diapositiva, tenemos aquí en más profundidad los derechos, así, mm, los espejos planos. Bueno, esto hubiese sido útil 10 minutos antes. Bien, la figura muestra los rayos que divergen desde el punto P situado a una distancia S que llamaremos distancia objeto a la izquierda del espejo. ¿Quedó claro? Y S y S' en un objeto plano van a ser iguales. Si prolongamos hacia atrás los dos rayos reflejados, estos se intersectan en el punto P a una distancia S' detrás del espejo. Bueno, aquí necesitamos posicionar el observador en alguna parte y, claro, elegimos un rayo para que este se refleje desde así, un rayo el cual este se refleje desde el espejo hacia el observador y luego seguimos este rayo reflejado retroactivamente hacia el punto P y luego seguimos un rayo el cual es perpendicular a la superficie y ahí se encontraría la imagen P. Y aquí nuevamente algo importante puesto que los rayos no provienen realmente desde el punto P', la imagen que se visualiza, bueno, que visualiza el observador es una imagen virtual. Porque los rayos de luz, el rayo de luz que es un fotón real y que impacta el espejo y luego se refleja hacia nuestros ojos, ese, claro, es un fotón real. Pero la imagen que se forma por este conjunto de fotones reales es virtual, dado de que hay que seguir en línea recta un camino por el cual este fotón no pasó. Creando una imagen que, por supuesto, eh, se ve bastante real, pero está al otro lado de un espejo y es un artefacto de esto que es derechamente óptica geométrica. Bien,
Esto probablemente sea algo importante que tenga, bueno, esto es importante que se tenga que memorizar, así que vamos a ir lentamente por ello. Reglas de signos. Distancia del objeto. Cuando el objeto está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz entrante, la distancia del objeto es positiva. En caso contrario, es negativa. Bueno, hasta ahora solamente hemos visto, bueno, hasta ahora solamente hemos visto casos en los que, ah, bueno, ahí tenemos un caso para cada uno. A ver, el objeto está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva que la luz entrante, la distancia del objeto es positiva, en caso contrario es negativa. Claro. Entonces, en el espejo, S' es negativo, sí, ahí está. S' mayor que, bueno, S es mayor que cero, S' es menor que cero. La imagen, así. Este es el método matemático con el cual podemos distinguir una imagen virtual de una, sí, una imagen virtual de una real. Vamos a ver después la ecuación en la cual domina los espejos curvos y las lentes, que nos permite identificar mediante el signo de S', si es que la imagen que se forma es virtual o real. Pero sí, esencialmente esta primera regla de signos nos dice si es que los rayos tenemos que seguirlos retroactivamente, S' es menor que cero y por lo tanto la imagen es virtual. Mientras que si la imagen se forma desde el mismo lado, así, esta imagen también es virtual, no me hagan caso. Pero sí, aquí S' es mayor que cero porque se forma en el mismo medio que la imagen entrante. Por lo menos en los espejos planos no hay manera de que esto suceda. En las imágenes refractivas es todo lo que está sucediendo. Bien. Segundo, distancia de imagen. Cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectante o refractiva, la distancia de la imagen S' es positivo, en caso contrario es negativo. Bien. Claro, el primero era la distancia del objeto. Bien. Pensé que la segunda era la primera de la distancia de la imagen, no leí bien. Pero sí, imagen del otro lado sería negativa, si es que es del mismo lado es positiva. Y tercero, radio y curvatura de una superficie esférica. Cuando el centro de la curvatura C está del mismo lado que la luz saliente, el radio de curvatura es positivo, en caso contrario es negativo. No hay una imagen para acompañar esto. Voy a ver si es que... Voy a pasar a una simulación. Bien. Entonces. Bien. Ah, bien. Aquí tenemos un espejo cóncavo. Quiero cambiar la curvatura, sí. Porque esta regla es respecto al centro. Quiero cambiar la imagen. Quiero cambiar la curvatura. Bueno.
Bueno, solamente puedo mover el foco. Mm. Ah, aquí está, el centro de curvatura. Bueno, es más que nada un tecnicismo. Si es que el centro de curvatura está del mismo lado del objeto, es claramente porque estamos hablando de un objeto eh, cóncavo. Si es que sacas el centro de curvatura, si es que pudiese, no puedo. Bueno, lo que quería intentar era pasar la curvatura a este lado, lo cual haría de esto un espejo convexo. Ahora, otra forma de nombrar sí, nombrar estos dos tipos de espejos es un espejo convergente y un espejo divergente. Si es que seguimos los rayos de este, podemos ver de que sí, mientras el objeto que estoy controlando con este puntito, este así, más o menos no tenga una altura mayor a la del espejo y se mantenga detrás del foco, va a formar una imagen real, la cual hace que este rayo que va paralelo y luego se reflecta luego este rayo que se reflecta pero va paralelo, forman una imagen. Está convergiendo los rayos que se originan desde el objeto hacia un punto en el cual nosotros podamos encontrar la imagen. Un espejo cóncavo es un espejo convergente. Ahora, si es que pudiese yo encontrar la forma en la que pudiese cambiar el espejo de cóncavo a convexo, se supone que este me permite cambiar el espejo. De tipo. Ah, ya. No pasa nada. Bien. Ahora que tenemos el objeto del otro lado, tenemos tenemos un espejo el cual, si es que seguimos los rayos en línea sólida, que son los rayos reales, estos se dispersan, divergen entre ellos. Un espejo convexo es un espejo divergente. Ahora, si es que se pueden imaginar los rayos que salen del objeto y se pueden imaginar cuál lado de la curva están, ustedes podrían ahí fácilmente distinguir un objeto convexo de un objeto cóncavo. Y aquí un poquito de spoiler para lo que se nos viene muy prontamente. Aquí siempre vamos a tener una imagen, pero esta imagen va a ser pequeña y derecha y por lo tanto, como podemos ver aquí, los rayos los rayos reflectados los seguimos retroactivamente dentro del espejo para tener una imagen virtual más pequeña. Pero para volver a esto de las reglas de signos, el radio de curvatura, así, si está del mismo lado que el centro de curvatura, o sea, claro, lo acabamos de ver. Cuando yo tenía el objeto del lado derecho de la simulación, no, el lado izquierdo de la simulación,
el objeto estaba, por decirlo así, dentro de lo que se podría ser el círculo de, de este espejo. Por lo tanto, estaba del mismo lado que el centro de curvatura. Cuando moví el objeto al otro lado, no moví el objeto al otro lado, el centro de curvatura estaba por fuera del círculo fuera del círculo, el cual cierta sección circular corresponde al espejo, entonces centro de curvatura negativo. Ahora, esta última convención no es muy común porque solemos tener ecuaciones diferentes para espejos convexos y cóncavos, con tal de usar la cantidad positiva siempre. Ahora, continuando, imagen de un objeto extenso, espejo plano. Para simplificar, consideramos un objeto de una sola dimensión como una flecha delgada orientada paralelamente a la superficie reflectante. Un ejemplo de así. La distancia de la cabeza a la cola es su altura. La imagen que forma un objeto extenso como este es una imagen extensa. A cada punto del objeto le corresponde un punto de la imagen. La razón de la altura de la razón de la altura de cualquier imagen respecto a la altura del objeto en cualquier situación de formación de imagen es un aumento lateral. También a esta cantidad m le solemos llamar la magnificación. Claramente un objeto plano no va a tener magnificación, así que la altura de la imagen va a ser la misma que la altura del objeto. Y por lo tanto, en este caso, como la razón entre la altura prima y la altura i va a ser 1, pero esta es la cantidad que llamamos m. Ahora, si es que tuviésemos una superficie refractiva o si tuviésemos algún lente o espejo, como acabamos de ver, la magnificación sería diferente. Por supuesto, esta cantidad puede ser menor que 1 porque como vimos en el espejo cóncavo, la imagen formada puede ser de menor altura que la imagen real. Bien. Aquí tenemos el diagrama de cómo se forma una imagen en un espejo plano. Tenemos el rayo paralelo y luego tenemos tenemos este rayo que llega hasta esta línea paralela donde termina el objeto. Así. El procedimiento se podría resumir en esto. Hay que dibujar dos líneas paralelas donde empieza y donde termina el objeto. El rayo que empieza desde la punta superior el rayo que une la punta superior hasta donde donde, por decirlo así, la interfaz y la línea inferior se encuentran, este se refleja y el rayo reflectado se proyecta y este debería encontrarse con la punta superior. Y claro, hay un rayo el cual se refleja en su misma dirección, el cual virtualmente corresponde a la punta de la imagen y, por supuesto, la intersección entre los dos rayos imaginarios en conjunto con, por decirlo así, el eje coordenado es donde se forma la imagen. Bueno, esto no es absolutamente, no debería ser una sorpresa para nadie.
el espejo cambia el sentido de, o sea, cambia la orientación de una imagen, cambia las izquierdas a las derechas a las derechas a la izquierda, y por supuesto, el dentro hacia afuera. Bien, quedan 48 minutos. No hemos hecho suficientes ejercicios sobre refracción, pero esta vez no quiero hacer uno de la guía, es por eso que saqué el Serway. Ay, con su permiso. Bien. Aquí hay ejercicios de reflexión y reflexión. Este 33.9 se ve interesante. Luz que viaja en el aire incide sobre la superficie de un bloque de plástico con un ángulo de 62,7 con respecto a la normal y se desvía de manera que forma un ángulo de 48,1 grados con la normal en el plástico. Determine la rapidez de la luz en el plástico. Bueno, es más que nada por la ley de Snell. Supongo que por lo menos tengo que hacer algo por el estilo. Bien. Entonces, si incide sobre así sobre la superficie de un bloque de plástico con un ángulo de 62,7. Con respecto a la normal y se desvía de manera que forma un ángulo de 48,1 grados con la normal en el plástico. Bien, es de esperar porque está pasando desde un medio, así, algo que está pasando de un medio de menor índice de refracción a uno de mayor índice de refracción. Y determina la rapidez de la luz en el plástico. Para eso vamos a necesitar primero el índice de refracción del plástico. Entonces, ley de Snell, N1, seno de teta 1, N2, seno de teta 2. Claramente está pasando del aire, así que podemos igualar N1 a 1. Y entonces el índice de refracción de este plástico sería la razón entre el seno de ángulo de incidencia y el seno de ángulo de transmisión. Sería seno de 62,7 dividido en el seno de 48,1. Podemos ver de que es así el orden porque mientras el ángulo sea lo más cercano a 90, el valor de seno va a estar más cerca de 1. Entonces, el seno de 62,7 es mayor al seno de 48,1 y esta cantidad nos va a dar un índice de fracción mayor a 1. La calculadora. Seno de 62,7
dividido en el seno de 48,1. Este índice de reflexión me da 1,193,878, 1,194. Ahora hay que dividir la velocidad de la luz en este. Tenemos que dividir la velocidad de la luz sobre este índice de refracción que acabamos de encontrar. Así que esto sería 8. El resultado sería 251.281, 281, 2,51, 281 por 3, 10, por 10 a la 8 metros sobre segundo. Listo. Bien. No hay mucho de óptica geométrica en este lugar, bueno, en este ejercicio. De nuevo, se me olvidó. Ya, no importa. El ejercicio era muy breve. Pueden seguir mi explicación con una imagen de esto desarrollado, de todas formas. Bien. Este ejercicio me llamó la atención y espero de que... no hay suficiente tiempo para ver este ejercicio, pero... de repente, a ver, una de luz que viaja dentro de un cubo de vidrio sólido con un índice de 1,53 incide en la superficie del cubo desde su interior. Si el... no, parece que no es este. Ejercicio 3.17. Aquí soy. Entra luz a un tubo sólido hecho de plástico con un índice de refracción de 1,60. La luz viaja en forma paralela a la parte superior del tubo. Figura 3.40. Se desea cortar la cara AB de manera que toda la luz se refleje de regreso hacia el tubo después de que incide por primera vez en esa cara. ¿Cuál es el valor máximo de θ si el tubo está en el aire? Si el tubo se sumerge en el agua, cuyo índice de reflexión es 1,33, ¿cuál es el máximo valor que puede tener θ? Ya. Quizás no tengamos el tiempo, pero el objetivo de esto es que esencialmente funcione como un prisma rectangular. No como un prisma rectangular, disculpe, como un periscopio que se llama. Es simplemente que es un espejo, el cual está sellado por estos extremos, y en este lado hay un espejo, entonces simplemente la luz entra por aquí y se refleja y se redirecciona, y se redirige en una dirección perpendicular. Si uno tiene dos periscopios, uno tiene el famoso periscopio de los submarinos, en el cual permite, por decirlo así, llevar la imagen hacia abajo. Bien, nos quedan 3 minutos, sería mejor dejar la clase hasta acá y les prometo tener este interesante ejercicio y, por supuesto, una clase de todo sobre lentes y espejos que espero de que esta vez sea de su agrado. En fin, voy a detener la grabación, voy a atender las consultas que puedan tener hasta ahora